¿Hasta dónde leímos la otra vez? Era hasta... Leímos las 7 iglesias y casualmente hoy en la primera lectura hablaron de la 7ª iglesia, Ajá. la iglesia de la Odisea, la que fue vomitada porque no era ni fría ni caliente. Solo que yo no sé por qué en la liturgia dicen de que fue escupida y la traducción literal del griego es vomitada. Pero bueno. Voy a tener que ir a buscarla porque... Buenas noches. En fin, bueno, son las 7 de la noche. ¿Quién quiere comenzar el día de hoy con la oración? Bueno, Mary, ya que estás ahí, pues. Bueno, muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, pedimos tu presencia en estos momentos para que nos acompañes en la noche de hoy en nuestros estudios bíblicos. Ilumina a Jorge Luis para que sea nuestra guía y nos enseñe cada vez más tu camino. Bendícenos a todos y a todas nuestras familias. Cuídanos y protégenos mucho. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos llegando a la conclusión de este, digamos, abreboca bíblico. Dentro de 2 semanas cumplimos 7 meses completos y espero ya terminar con el libro del Apocalipsis. Así que vamos a hacer un par de anuncios. El primero es, yo pienso que comenzaremos Cristología después de las fiestas, porque si no, pues vamos a comenzar y después viene Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo y pues va a estar complicado. Segundo, un par de otros anuncios. Yo les mandé un material por internet. Quiero a ver si puedo compartir pantalla. Un segundito. Aquí está. Ok. Este que está aquí. Aquí pueden hacer un resumen, pueden ver un resumen del Antiguo Testamento. Para mí, una de las máximas autoridades jesuitas, discípulo de Luis Alonso Chequel, como le dije, que es el padre José Luis Sicre. Él es especialista en el Antiguo Testamento. Aquí está el libro de él, que es Introducción al Antiguo Testamento. Está en PDF y gratuito. Y aquí está la lista en YouTube, que ustedes entran ahí. Y él tiene 5 módulos en este canal de YouTube que se llama Fe Adulta, donde si no quieren leer, pues simplemente lo oyen a él en estos 5. Hermenéutica bíblica, pues no sé, pero este último capítulo es bien interesante. Este es un profesor judío, donde le explica a católicos los orígenes judíos del cristianismo. Yo creo que es algo que vale la pena leer. ¿Okay? Luego tenemos en el Nuevo Testamento, una de las personas que yo más respeto es al padre Santiago Guijarro Oporto. Él es catedrático de la Pontificia en España, no la de comillas, la otra que se me fue el nombre ahora mismo. Él tiene un libro que se llama Los 4 Evangelios, pero este libro hay que comprarlo, no lo pueden encontrar en PDF. Aquí solamente está el prólogo. Y luego de él tenemos una reflexión al Evangelio de Marcos, que está muy bueno, una reflexión al Evangelio de Lucas, que lo estudié bastante para cuando hablamos de Lucas, unos comentarios de él sobre San Pablo y otro comentario de él sobre las comunidades paulinas, y una reflexión, ¿no?, de cómo lo reconstruye. Y luego pues tenemos el libro que estamos utilizando, que es del padre Javier Alegre, que es catalán, por eso que dicen Xavi Alegre. Él es tanto de la UCA, de la Universidad de Centroamérica, de donde hicieron las cartillas que estamos usando, y de la Universidad de Cataluña. Él es catalán. Él estuvo presente y es parte pues de los jesuitas que estuvieron cuando mataron a Monseñor Romero, cuando mataron a los 6 jesuitas en la guerra en El Salvador y demás. Entonces, y si ya después de esto quieren más, bueno, entonces ahí ellos los irán llevando a más y más fuentes. Ok, dicho eso, vamos entonces a dar unas pinceladas del Apocalipsis, resumen, y después entonces vamos a ver algo que yo lo considero que es más
provechoso. Vamos a ver la estructura del libro y en base a la estructura del libro lo vamos a leer. Vamos a leer ciertos capítulos. Es increíble la diosidencia, ¿no? De que justo en estos tiempos estamos leyendo el Apocalipsis. La primera lectura de hoy fue la última, la séptima iglesia que leímos, y cómo Dios no nos quiere, o sea, tibios, o fríos o calientes, o bien o mal. Nos dicen, y una expresión bastante fuerte, que los tibios serán vomitados. Esa es la iglesia en la Odisea. Pero bueno, nuevamente, el Apocalipsis es un escrito que fue hecho para ser leído en la liturgia. ¿Por qué un escrito que fue hecho para ser leído en la liturgia? Porque el Apocalipsis es un libro muy simbólico y las personas que asistirían a esas liturgias, esos domingos en las casas que no venían o que no eran provenientes del judaísmo, no iban a entender esas figuras. Por consiguiente, el que las leía, digamos, el equivalente al padre o el que estaba explicando, pues les explicaría esas imágenes. Y dijimos que el Apocalipsis era un género literario que nace a partir de que se comienza a perseguir por motivos religiosos. Es una denuncia a las potencias imperialistas del momento en que se fueron pasando. Israel pasó por varias, y en consecuencia, pues es un libro que se escribe en clave de símbolos para los cuales hay que conocer el Antiguo Testamento. En el caso del Apocalipsis de San Juan, que se le adjudica al apóstol San Juan, pero que obviamente no es de Juan, y digo obviamente por dos razones. Una, porque es un escrito subversivo al Imperio Romano, y en consecuencia nadie iba a poner su nombre en un escrito donde le llaman al emperador Domiciano, que era considerado Dios, la bestia. Entonces, muchas veces aquí usan seudónimos. Bueno, aquí él se autoproclama Juan. Y Juan, así como en español, en el mundo judío habían un montón. Así que podía ser cualquier Juan. Lo que sí se nota que es una persona que conoce muy bien las comunidades del Asia Menor. Posiblemente alguien que sea respetado en esas comunidades, conoce las realidades. Fue escrito, posiblemente comenzó a ser escrito en la época de Nerón, con las primeras persecuciones en el año 50 y tantos, pero definitivamente que la mayoría lo sitúa hacia el año 96 con el emperador Domiciano. Había una antigua leyenda que decía, como Nerón había muerto en circunstancias sospechosas, que Nerón iba a reencarnar o que iba a regresar peor que antes. Entonces, los cristianos siguieron con esa tradición y vieron en la figura de Domiciano a un Nerón, pero peor. Pero peor, pues, porque estaba persiguiendo también a las comunidades cristianas en el Asia Menor, en todas esas comunidades en torno a Éfeso. Este es un escrito que fue escrito desde las comunidades para las comunidades en esa época específica. Una vez que lo entendemos en esa época específica, entonces podemos aplicarlo también a nuestra realidad. Porque los imperios siguieron siendo los mismos. O sea, para entender el Apocalipsis hay 3 libros del Antiguo Testamento que son básicos. El Éxodo, y en el Éxodo vemos pues el imperio egipcio y cómo el faraón, aun cuando Yahvé intercede, no los deja salir y vienen los castigos y las plagas que se repiten en este libro. El libro de Ezequiel, que Ezequiel es el profeta sacerdote que acompañó al pueblo de Israel al exilio y que después los alentó de que iban a regresar, y en el exilio estaban bajo el imperio de Babilonia con Nabucodonosor. Y el libro de Daniel, que fue escrito hacia el siglo II antes de Cristo, 180 y tanto antes de Cristo, cuando uno de los, digamos, descendientes o de los generales, de los descendientes de los generales de Alejandro Magno, los Seleucidas, Antíoco Epífanes IV comenzó a perseguir a los israelitas por motivos religiosos. O sea, aquí ya las persecuciones ya no son por motivos políticos, sino por motivos religiosos. El mensaje central del Apocalipsis, un mensaje de consuelo y de esperanza para un pueblo que está en crisis, un pueblo que la está pasando mal, que lo están persiguiendo, que
tienen dificultades económicas, que la potencia los está oprimiendo, que todos los que no participan con la potencia son los que están sacando provecho, y que eso lo podemos traducir a muchos imperios que vinieron después. Pero la clave de la lectura del Apocalipsis es que fue escrito para ser leído en ese momento, en esa liturgia, que nos ilumina para después, sí, porque las potencias imperialistas siempre han tenido las mismas características, que es abusar del más pobre, marginar a la gente, sacar provecho, levantar los impuestos, y demás. Esta noticia la comunica a través de la victoria de Jesús. Como les dije, utilizan muchos símbolos, visiones y textos del Antiguo Testamento que es importante conocer. Y entonces vamos a ver rápidamente el tema del lenguaje simbólico. Ok. El autor utiliza símbolos del Antiguo Testamento, y les repito los libros, sobre todo del Éxodo, de Ezequiel y de Daniel. De todas maneras, si ustedes leen una Biblia católica, van a encontrar al lado de los textos, textos donde le dicen que refiérete al Deuteronomio, a Zacarías, a Isaías, etc. Pero principalmente son estos tres. Las comunidades cristianas de origen judío conocían muy bien estos símbolos, pero no los perseguidores. La idea era que los romanos no conociesen estos símbolos del Antiguo Testamento. Primero tenemos la figura del Cordero. Y el Cordero es definitivamente una figura de la comunidad juánica. O sea, sabemos que todas estas comunidades en torno a Éfeso, Juan tuvo una gran influencia ahí, el autor del Evangelio, que se refiere a Jesús como el Cordero. Entonces, el Cordero muerto y resucitado es la alusión al sacrificio pascual. Tenemos a una mujer embarazada en el capítulo 12, que después vamos a leer. Esa mujer embarazada con 12 estrellas encima de la cabeza, montada sobre la luna. Y eso representa el pueblo de Dios, representa la iglesia. Las 12 estrellas son las 12 tribus. Una interpretación posterior del siglo III, siglo IV, ya con los santos padres, también vieron ahí en esa figura a María, la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque esa mujer está embarazada y da a luz al Mesías, pero el Mesías es automáticamente llevado al cielo para protegerlo. ¿Para protegerlo de quién? Del dragón. ¿Quién es el dragón? La fuerza del mal. Satanás. Eso nos hace retrotraernos al libro del Génesis, con la imagen de la serpiente. La serpiente, el dragón, la fuerza del mal y Satanás. En la tradición juánica, de estas comunidades juánicas, recuerden que la muerte es el momento de la hora, el momento de la exaltación del Cordero, es el momento de la exaltación de Jesús. Cuando Él muere y Él resucita, es exaltado y va al cielo. Entonces, en esta imagen que la vamos a ver ahora, pues Él va al cielo. Babilonia. Babilonia representa una de las ciudades más odiadas por los judíos, porque recuérdense que cuando van al destierro, pierden templo, que es destrozado, pierden rey y pierden su tierra. Entonces, en Babilonia se concentrará la palabra para todos esos imperios que dominan y que pisotean y que esclavizan. Entonces, es el símbolo de los pueblos opresores. Es increíble que para el recuerdo increíble no, pues, pero para el recuerdo de la historia, llama la atención que para el recuerdo de la historia del pueblo de Israel, para sus recuerdos, yo hubiese pensado que Egipto y la figura del faraón iban a ser un poco más representativas, pero la figura de Babilonia fue más fuerte y obviamente estuvo con el pueblo hasta el final. Por eso a Roma le decían la Babilonia, la prostituta. ¿Por qué la prostituta? En el Antiguo Testamento, la prostituta o la ramera de Babilonia, en el Antiguo Testamento, Dios es representado como el esposo y la iglesia digamos, las tribus son su esposa. Y si las tribus
adoran otros dioses, luego entonces están rompiendo esa comunión, se están prostituyendo. Y de ahí viene el término o la simbología de la prostituta. ¿Quién es la bestia? La bestia es el emperador de Roma. La bestia se refiere a Domiciano y por eso es que la bestia lo tienen como el 666 y en traducción latina lo tienen como 616. Eso lo vamos a ver ahora. Obviamente nadie quería en esa época decir Domiciano es la bestia porque te iban a meter preso y lo más seguro que ibas a morir martirizado. ¿Quién es la bestia con apariencia de cordero? Falsos profetas. Falsos profetas, la propaganda, la propaganda del imperio. Los colores también tienen muchos símbolos. El blanco es el color de la victoria o el color de la eternidad. Cuando Jesús se transfigura blanco. Cuando se transfigura para ver con Moisés y Elías, se transfigura en blanco. El ángel que está esperando al lado de la tumba está representado en blanco. Color rojo, violencia, asesinato, muerte, sangre. Es el color del imperio. ¿Okay? El negro es el sufrimiento por el alto precio de los productos. Aquí hay un tema también de que están denunciando la inflación, que todos estos abusos están llevando a que la canasta básica cueste más y que el pueblo se empobrece cada vez más. Suena bastante conocido. El gris amarillento, color, el símbolo de la peste y de la muerte. Los cuernos, poder, ya sea poder de Cristo o poder del mal. Y siempre van a hablar de 7 cuernos porque el número 7 es muy importante en este libro porque es el número 7, es el número de la plenitud. Recordemos que es la suma del 3 y el 4. El 3 es el número de Dios porque es en hebreo y en arameo no hay superlativos. Entonces, cuando yo quiero decir que alguien es santo, le digo que es santo. Y si quiero decir que es bien santo, es santo, santo. Y si es superlativamente santo, 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 santo. Y por eso es que en la liturgia decimos que Dios es santo, santo, santo. Es perfectamente santo. Es 3. Y 4 son los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. La suma del 3 y el 4 dan la plenitud, que es Dios y todo lo creado. Y el 3 por 4 es 12, que es la alianza. Por eso que 12 son las 12 tribus de Israel, 12 son los 12 apóstoles de la nueva alianza. Las alas significarán movilidad, la capacidad de ir a un lugar a otro. Los ojos es el conocimiento. Por eso que Jesús echa fuego por los ojos cuando lo presentan en una de las figuras que vamos a leer. Ángeles y demonios, la lucha entre el bien y el mal. En los tiempos de la persecución no hay posiciones intermedias. Y yo diría que en el tema de la fe tampoco hay posiciones intermedias y siempre los remito al Salmo número 1, donde habla de 2 caminos. Números, ya hablamos del 7, hablamos del 12, hablamos del 3, hablamos del 4, hablamos del 144,000, que es un número que le encanta a los testigos de Jehová, porque se salvarán 144,000. Número 144,000 sale de la multiplicación de 12 por 12 por 1000. 12, las 12 tribus de Israel multiplicados por 12, que son los 12 apóstoles, o sea, la antigua alianza por la nueva alianza por 1000. 1000 era un pocotón. Era como decir, bueno, ¿y cuántas personas vieron en Panamá, Mario? Como 1 millón. No quiere decir que 1 millón de personas lo vieron. O sea, la manera de decir una gran multitud. Ya lo vamos a ver después. Así como el 7 es el número de plenitud, el número perfecto, si le quito 1, 6 es el número imperfecto. Y como no hay forma de decir superlativos en hebreo, entonces así como santo, santo, santo es Dios, 6, 6, 6 es perfectamente imperfecto. Ese es el número de la bestia. Los judíos obviamente jugaban con los números. Otro número importante aquí es el número 3 años y medio. Se habla de tiempo de 3 años y medio, se habla de 42 meses, que es la duración de los males, o de 1260 días, se usan los 3. Y estamos viendo pues que es la mitad de 7. Quiere decir que por un tiempo
estos males van a durar, no es que no los vamos a sufrir. El libro del Apocalipsis es un libro bastante, en ese sentido, realista. No se habla de conversión de las fuerzas del mal, siempre los imperios caen por la misma razón de que no se convierten, y el llamado es nosotros a mantenernos firmes en nuestra fe y a no dejarnos arrastrar por el imperio. Entonces, el famoso número 666. A ver cómo puedo proyectar esto para entenderlo. Vamos a ver. Ahí lo están viendo, ¿no? Aquí. ¿Sí? Ok. Digamos, en hebreo no hay vocales. Hay dos que son como vocales. Y el 666, y cuando lo vamos a leer ahora, vamos a ver que se refieren a, dice, el que lo sume, se va a dar cuenta que es un nombre, representa a Nerón César. Pero como no hay vocales, se pone la N, la R, la W, que significa una vocal rara que se usa en hebreo, la N, aquí está el equivalente numérico. Así como los números romanos son numéricos, los números, las consonantes hebreas equivalen a números. Entonces tenemos la suma de Nerón, César o Kaiser, ¿okay? Suma 666. Así que en realidad no es 666, sino 666. La suma de Nerón Kaiser. ¿Y por qué Nerón? Porque nuevamente estaban viendo la figura de Domiciano, la resurrección de Nerón. Hay algunas traducciones de la Biblia donde ustedes van a encontrar que en vez de 666 dice 616. ¿Por qué? Porque esas son traducciones del nombre de Nerón en latín. Nerón en griego termina con N, pero en latín esta N desaparece, es Nero. Y al desaparecer esta N, desaparece ese valor de 50. Entonces, en vez de 666, es 616. ¿Ok? Y básicamente, pues lo que vimos que el Apocalipsis es un libro para ser leído en la liturgia, para resistir. Vamos entonces a irnos a lo que el profesor Alegre, esto está en el libro del profesor Alegre, y vamos a ver la estructura del Apocalipsis. Y esto nos va a servir bastante. Es un libro, así como el libro de el Evangelio de Marcos, que está escrito en forma concéntrica. Tiene un prólogo y un saludo que pega con el epílogo y el saludo del final. ¿Ok? ¿Por qué digo que pega? Porque Jesús es el que nos está hablando aquí y Jesús es el que terminará hablando en la historia. Y luego tenemos cinco septenarios, 5 series de 7. Tenemos las 7 cartas, que ya las leímos, donde en la carta número 2 y la carta número 6 no tienen nada malo que decir de ellas, pero luego dice que Jesús nos corrige porque es un buen hermano, un buen padre y nos ama, y que él toca la puerta y el que le abre la puerta viene a comer con nosotros. Luego vienen entonces los 7 sellos, que ahora lo vamos a ver, y luego viene en el medio, como son 5, el medio es el 3, las 7 trompetas. La trompeta es un símbolo del Antiguo Testamento que te llama a marchar, a la militancia, ¿ok? Pero no en el sentido, a la movilización, pero no en el sentido, bueno, en el sentido militar, pero en este caso es en el sentido de la ecuanimidad, de mantenerte fiel al Evangelio, de mantenerte fiel al Cordero. Luego vienen las 7 copas, que las copas en el Antiguo Testamento, así como significaban la comunión, significaban también la ira de Dios. Aquí es donde en esas 7 copas pues termina de derramarse, y luego tenemos las 7 visiones donde termina en el cielo nuevo y la tierra nueva. La vez pasada leímos las 7 cartas y que terminaba con la carta de hoy, que era la Odisea. Y luego vimos que Jesús decía,
sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy llamando a la puerta. Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor lo haré sentarse en mi trono junto a mí, igual que yo vencí y me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y este es un libro netamente litúrgico. Fíjense, después de cada serie hay una liturgia. Por eso fue que les recomendé en alguna ocasión que compraran un libro o que lo bajaran, creo que está en internet, que se llama La Cena del Cordero. La Cena del Cordero, de un escritor que se llama Scott Hahn. No va hacia la interpretación exegética del Apocalipsis, sino va hacia la interpretación litúrgica. Es un libro bastante litúrgico. Porque si vemos, por ejemplo, en el capítulo 4, del 1 al 11, ¿quién lo quiere leer? Vamos al Apocalipsis, capítulo 4, del 1 al 11. Vamos a tener una liturgia en los 7 sellos, vamos a tener una liturgia después de las 7 trompetas, vamos a tener una liturgia después de las 7 copas, pero no vamos a tener liturgia después de las 7 visiones. ¿Por qué no vamos a tener liturgia después de las 7 visiones? Porque el cielo estará en la tierra y el que estará reinante es Dios. Y así como comenzamos con 7 iglesias, la totalidad de la iglesia, al final no habrá necesidad de templo, porque el templo será Dios que reinará en la tierra, y eso lo vamos a leer. Pero vamos primero a ver la liturgia en el primer septenario, que son las 7 cartas que leímos la semana pasada. Capítulo 4, del 1 al 11. Yo lo tengo aquí. Ah, perdón. Sí. Dale. Bueno. Liturgia celeste. Contemplé después una puerta abierta en el cielo y oí la voz de trompeta que me había hablado al principio. Sube acá y te enseñaré lo que va a suceder después. En ese momento se apoderó de mí el Espíritu. Vi un trono colocado en el cielo y en él sentado uno cuyo aspecto era de jaspe y cornalina. Rodeando al trono brillaba un arco iris como de esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos y sentados en ellos 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos y se escuchaban truenos. 7 antorchas de fuego ardían ante el trono, los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente como cristal. En el centro, rodeando el trono, estaban 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente tenía figura de león, el segundo de toro, el tercero tenía rostro humano, el cuarto tenía figura de águila volando. Ok, una pequeña pausa. De aquí sacan las figuras que representan a los 4 evangelistas. Si se preguntan de dónde sale del capítulo 4 del Apocalipsis. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas cubiertas por dentro y por fuera de ojos. No descansan ni de día ni de noche y dicen: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y será. Cada vez que los seres vivientes daban gloria y honor y gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él que estaba sentado en el trono. Adoraban al que vive por los siglos de los siglos y ponían sus coronas delante del trono diciendo: Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste el universo y por tu voluntad fue creado y existió. Entonces aquí en la liturgia, pues las 24 figuras, obviamente es la iglesia completa. Y aquí vemos cómo el cielo baja o la tierra sube al final de cada uno de estos septenarios. Esa es la liturgia. Esa es la lectura que hace Scott Hahn, que nosotros durante la liturgia los domingos estamos viviendo un pedazo de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva que todavía no llega, ¿okay? De ese reinado de que Jesús
nos dijo, el cielo baja o la tierra sube. Aquí ese es un efecto que se da mucho en el Apocalipsis. Entonces, bueno, luego del primer septenario, que son las 7 cartas que te van diciendo la situación de las iglesias, te van previniendo que no vayas aceptando la propaganda y que te mantengas firme en la fe, vienen entonces los 7 sellos. Vamos entonces ahora al capítulo 5. Capítulo 5 del 1 al 8. Vi entonces en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro en forma de rollo escrito por los 2 lados y sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel formidable que proclamaba con voz potente: ¿quién es digno de abrir el libro y de romper los sellos? Y no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mundo de abajo, que fuera capaz de abrir el libro y leerlo. Yo lloraba mucho al ver que nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni leerlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores más. Acaba de triunfar el león de la tribu de Judá, el brote de David. Él abrirá el libro y sus 7 sellos. Entonces vi esto entre el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Un cordero estaba de pie a pesar de haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que con los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos, que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban este cántico nuevo: eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Ok, entonces viene la visión del rollo. El rollo representa la visión desde el cielo de lo que va a suceder. Acuérdense que el apocalipsis es un término griego que significa revelación o desvelar, quitar el velo de lo que va a suceder. Y no es que estén adivinando lo que va a suceder, sino que el profeta lee los signos de los tiempos y dicen: si esto sigue así, va a terminar mal. El único digno de poder abrir un libro que está perfectamente cerrado, tiene 7 sellos porque está perfectamente cerrado, es un pergamino, o sea, un libro que está enrollado, que no se puede ver, solamente lo que está por fuera. Lo único que es digno de abrirlo es Cristo, que es un cordero que, aunque está degollado, está de pie. Quiere decir que ese es Cristo muerto y resucitado. Es el único. ¿Ok? Bien, entonces vienen los 7 sellos. Después vienen qué significa o qué pasará con cada uno de esos sellos. Y vamos a ver el capítulo 6 del 1 al 17. Que vienen los 6 primeros sellos. Luego vi cómo el cordero rompía el primero de los 7 sellos, y oí que uno de aquellos 4 seres vivientes decía con voz que parecía un trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba llevaba un arco en la mano. Se le dio una corona y salió triunfante y para triunfar. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. Recuérdense del capítulo 6, cuando más adelante hablemos de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y esto es algo de que ha sido muy mal interpretado porque se utiliza mucho en las películas, hablan de las 4 plagas, cuando en realidad el primer jinete es un jinete que está en un caballo blanco, que tiene una corona y que salió vencedor y que claramente es Cristo. Los otros 3 jinetes son los que representan el mal y luego le suman una bestia para tener las 4 plagas. Dale, sigamos con el capítulo 3. Cuando el cordero rompió el segundo sello,
oí que el segundo de los seres vivientes decía, ven. Y salió otro caballo, era de color rojo, y el que lo montaba recibió poder para quitar la paz del mundo y para hacer que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Ya sabemos que el color rojo representa sangre, muerte, el imperio. Vamos, tercer sello. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercero de los seres vivientes decía, ven. Miré y vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y en medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía, solamente 1 kilo de trigo por el salario de un día, y 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no eches a perder el aceite ni el vino. Bueno, esto habla de la hambruna, ¿ok? Esto habla de la hambruna que definitivamente cuando tenemos gobiernos totalitarios, imperialistas que oprimen, la gran mayoría del pueblo está pasando hambre. Y estamos viendo que el salario de un día, las cosas valen el salario de un día, en la traducción literal hablaba de un denario, como el denario del Evangelio. Vamos con el cuarto sello, verso 7. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto de los seres vivientes decía, ven. Miré y vi un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el que representaba el reino de la muerte, y se les dio poder sobre la 4ª parte del mundo, para matar con guerras, con enfermedades y con tierra. Ok, miren. Cuando el Cordero rompió el aquí, 5.º sello. Disculpa un segundo de que voy a estar interrumpiendo porque estas figuras van a ser importantes cuando leamos los 4 jinetes posteriormente. Miren, aquí ustedes están viendo que él está hablando que va a matar a la 4ª parte de los habitantes del mundo con la espada. El primer sello habla de un cordero que viene un caballo blanco con un arco. No habla de un arco, habla de la espada, que es el segundo sello, o el segundo caballo. El hambre, que es el tercero. La peste, que es el cuarto, y luego incluye a las fieras. ¿Okay? Incluye a las fieras aquí para poder hablar de las cuatro maldiciones. Vamos con el quinto sello, verso 9. Cuando el Cordero rompió el 5.º sello, vi debajo del altar a los que habían sido muertos por haber proclamado el mensaje de Dios. Decían con fuerte voz, soberano, santo y fiel, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra muerte? Entonces se les dieron ropas blancas y se les dijo que descansaran aún por un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus hermanos que en el servicio de Cristo tenían que ser muertos como ellos. Esto es el clamor de los mártires. El clamor de los mártires que le está preguntando al cielo, pero fíjense que automáticamente los visten con vestiduras blancas. Quiere decir que lo están resucitando y los están llevando al cielo. Entonces, todos estos mártires están gozando con Dios de la gloria eterna. Sexto sello. Cuando el Cordero rompió el 6.º sello, miré y hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro como ropa de luto, toda la luna se volvió roja como la sangre, y las estrellas cayeron del cielo a la tierra, como caen los higos verdes de la higuera cuando ésta es sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un papel que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Y los reyes del mundo se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas, junto con los grandes, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los esclavos y los hombres libres, y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndannos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado ya el gran día del castigo, y ¿quién podrá resistir?
Ok, entonces aquí estamos viendo, en el Antiguo Testamento se hablaba mucho de la ira de Dios, y esa ira se representaba con las copas, que la vamos a leer más adelante. Pero ahora vamos a ver en el capítulo 7, hay un intermedio. No es que hay un intermedio, separa la narración después del sexto sello, no se explica el séptimo sello, se abre quiénes se van a salvar. Vamos a ver capítulo 7 del 1 al 8. O simplemente vamos a leer el capítulo 7 de los versículos 1 al 4. Y vamos a ver entonces algo que conocemos muy bien ahí. Depois de esto, vi 4 ángeles de pie en las 4 esquinas de la tierra, que sujetavam a los 4 vientos de la tierra, para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Luego vi a otro ángel que subía desde el oriente, y llevaba el sello del Dios vivo. Gritou com voz poderosa a los 4 ángeles autorizados para causar daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Entonces oí el número de los marcados con el sello: 144,000, de todas las tribus de los hijos de Israel. Ok, hasta ahí. Entonces quiere decir que Dios marca a aquellas personas que no van a ser tocados y son 144,000. Eso en el libro del Deuteronomio a ti te sellaban en la frente y te sellaban en la mano, tanto por lo que pensabas como por lo que hacías. ¿Okay? Entonces quedan sellados 144,000. Dijimos 12 por 12 por 1000. Aquí lo explican 12,000 por cada tribu. ¿Okay? Están obviamente evocando el Antiguo Testamento, pero si leemos más adelante, y por eso que todos los libros tienen que ser leídos en su integridad. Si vemos que son 144,000 los únicos que se salvan, seguimos leyendo en el versículo 9, ¿qué dice? Después de esto, vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero. O sea, hay una multitud enorme, incontable. Esos son los 144,000. Es una multitud enorme, incontable. Por eso él te lo explica aquí más adelante. Y gritaban con voz potente: ¿Quién salva fuera de nuestro Dios, que se sienta en el trono y del Cordero? Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se prostraron ante el trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. Alabanza, glória, sabedoria, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Porque aquí estamos viendo nuevamente un canto litúrgico. ¿Okay? Después de las 7 cartas vimos el canto litúrgico. Aquí vemos otra liturgia que sigue hasta el versículo 17, pero que no lo vamos a poder leer todo. Y luego vamos a ver la apertura del séptimo sello al principio del capítulo 8. Otro de que lea por favor el capítulo 8, versículo 1 hasta el 5. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, del rollo, hubo silencio en el cielo durante una media hora. Las 7 trompetas. Luego vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. No, papá, tú estás en el 8, capítulo 8, versículo 1. Sí. Silencio de media hora. Vi los 7 ángeles que... sí, discúlpame. Sigue. Luego vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Después vino otro ángel con un incenciario de oro
y se puso de pie ante el altar, y se le dio mucho incienso para ofrecerlo sobre el altar de oro, que estaba delante del trono junto con las oraciones del pueblo santo. El humo del incienso subió de la mano del ángel a la presencia de Dios junto con las oraciones del pueblo santo. Entonces el ángel tomó al incenciario, lo llenó con brasas de fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Bueno, ustedes se dan cuenta el movimiento que hay después de las visiones y después de los sellos. El cielo sube a la tierra sube al cielo, y hay un movimiento constante entre cielo y tierra de que se van encontrando. Pero fíjense que no se describe claramente lo que dice el séptimo sello cuando se abre, sino que se habla ya de las trompetas. Eso es una invitación a seguirle leyendo. Las 7 trompetas están en el medio. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es la visión preparatoria de las 7 trompetas. Lo acabamos de ver. Y vamos a ver lo que son las 6 primeras trompetas. Versículo 6. Esta es la parte medular, digamos, el centro, el núcleo. Versículo 6. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Sigo. Sí. Es el versículo 6. Okay. Sí. El primer ángel tocó su trompeta y fueron lanzados sobre la tierra granizo y fuego, mezclados con sangre. Se quemó la tercera parte de la tierra junto con la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. O sea, aquí estamos viendo como en el Éxodo, ¿no? Estamos viendo cómo se van lanzando plagas sobre la tierra para todos estos imperios, y que de hecho salpica a las personas que estamos viviendo bajo ese esquema, porque este es un libro que es realista en ese sentido. Segundo ángel, versículo 8. El segundo ángel tocó su trompeta y fue lanzado al mar algo que parecía un gran monte ardiendo en llamas, y la tercera parte del mar se volvió sangre. La tercera parte de todo lo que vivía en el mar murió, y la tercera parte de los barcos fueron destruidos. El tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llamaba Amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga. Y a causa de aquellas aguas amargas murió mucha gente. El cuarto ángel tocó su trompeta y fue dañada la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. De modo que una tercera parte de ellos quedó oscura, y no dieron su luz durante la tercera parte del día ni de la noche. Luego miré y oí a una águila que volaba en medio del cielo y decía con fuerte voz: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las trompetas que van a tocar los otros 3 ángeles! Okay, estamos viendo que todo esto está cayendo sobre un tercio Tercio. que representa ese tercio que controla a los otros 2 tercios. Sí, seguimos. 9, capítulo 1, versículo 1. El quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo y la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y de él subió humo como de un gran horno, y el humo del pozo hizo oscurecer el sol y el aire. Del humo salieron langostas que se extendieron por la tierra, y se les dio poder como el que tienen los alacranes. Se les mandó que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a quienes no llevaran el sello de Dios en la frente. Pero no se les permitió matar a la gente, sino tan solo causarle dolor durante 5 meses, y el dolor que causaban era como el de una picadura de alacrán. En aquellos días la gente buscará la muerte y no la encontrará. Desearán morirse y la muerte se alejará de ellos. Las langostas parecían caballos preparados para la guerra. En la cabeza llevaban algo semejante a una corona de oro, y su cara tenía apariencia humana.
Tenían cabello como de mujer y sus dientes parecían de león. Estaban protegidos con una especie de armadura de hierro y el ruido de sus alas era como el de muchos carros tirados por caballos cuando entran en combate. Sus colas, armadas de aguijones, parecían de alacrán y en ellas tenían poder para hacer daño a la gente durante 5 meses. El jefe de las langostas, que es el ángel del abismo, se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión. Pasó el primer desastre, pero todavía faltan 2. Acuérdense que él dice 3 veces ay. El sexto ángel tocó su trompeta. Sí, sigan. El sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que salía de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Y la voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto a al gran río Éufrates. Entonces fueron soltados los 4 ángeles para que mataran a la tercera parte de la gente, pues habían sido preparados precisamente para esa hora, día, mes y año. Y alcancé a oír el número de los soldados de a caballo, eran 200 millones. Así es como vi los caballos en la visión, y quienes los montaban se cubrían el pecho con una armadura roja como el fuego, azul como el jacinto y amarilla como el azufre. Y los caballos tenían cabeza como de león, y de su boca salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la gente fue muerta por estas 3 calamidades que salían de la boca de los caballos: fuego, humo y azufre. Porque el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, pues sus colas parecían serpientes y dañaban con sus cabezas. Pero el resto de la gente, los que no murieron por estas calamidades, tampoco ahora dejaron de hacer el mal que hacían, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los Oye, cuales no pueden ver ni oír ni caminar. A pesar de todo, el libro sigue siendo un libro realista. Las potencias imperialistas y todos los que colaboran o se benefician de esto, al final terminan no arrepintiéndose. Y por eso todos estos imperios terminan. Y podemos enumerarlos desde el principio de la historia y los podemos llevar hasta el final de la historia. Y nuevamente, como con los sellos, en las 7 trompetas, hace una pausa en la 6ª trompeta, ¿ok? Y entonces viene lo importante, que es la misión profética del cristiano. Vamos entonces a ver el capítulo 10. Capítulo 10 del 1 al 11. ¿Quién quiere leer el capítulo 10 del 1 al 11? Este es el intermedio donde nos está dando la vocación profética o cómo debemos portarnos nosotros para no perecer con todos estos desastres de que están pasando, que le están pasando a las potencias que están, que acumulan mucho poder y que están subyugando al resto. Aquí yo lo tengo, Leo. Sí. Vi otro ángel poderoso bajando del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre la cabeza, su rostro como el sol, sus piernas como columnas de fuego. Tenía en la mano un pequeño libro abierto. Apoyó el pie derecho en el mar y el izquierdo en la tierra firme, y gritó con voz potente como ruge un león. Cuando gritó, hablaron con su voz los 7 truenos. Cuando los 7 truenos hablaron, me dispuse a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: guarda en secreto lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. El ángel que vi de pie sobre el mar y la tierra firme alzó la mano derecha hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto contiene, la tierra y cuanto contiene, el mar y cuanto contiene, que ya no queda tiempo, que cuando suene el toque de trompeta del 7º ángel, se cumplirá el plan secreto de Dios, como anunció a sus siervos los profetas. La voz celeste que había oído me dirigió de nuevo la palabra. Anda,
toma el pequeño libro que tiene abierto en la mano el ángel plantado sobre el mar y la tierra firme. Me dirigí al ángel y le pedí que me entregara el pequeño libro. Me dice, toma y cómelo, que en la boca te sabrá dulce como miel y amargo en el estómago. Tomé el pequeño libro de mano del ángel y lo comí. En la boca era dulce como miel, pero cuando lo tragué sentí amargo el estómago. Me dicen, tienes que profetizar de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ok. Esta misión profética o esta vocación profética nos recuerda a la de Ezequiel. A Ezequiel también se le manda a comer el libro. ¿Qué es este libro? Este libro representa el Evangelio. Te mandan a comer el libro y al principio te sabe dulce porque el Evangelio es bello, pero vivir el Evangelio dentro de una persecución, denunciándolo de la forma profética como lo mandan a él, tienes que profetizar de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, le va a caer amargo, porque obviamente siempre matan, o en el sentido literal o en el sentido teológico, al profeta, porque el profeta va a denunciar. Entonces ese libro que es el Evangelio que te vas a comer y que te va a saber dulce al principio, te va a terminar resultando amargo. Pero ese es el llamado que te está haciendo Dios, el llamado que te está haciendo Jesús, el llamado que te está haciendo el Cordero en medio de esto. Esa es la vocación profética de cada uno, anunciar y denunciar. Estamos en el medio y son las 7:55. No sé si quieren que lo dejemos ahí o vamos un rato más. Bueno, vamos a leer ahora la misión profética de los cristianos, pues capítulo 11, versículos del 1 al 14. Yo lo puedo leer. Dale. Los dos testigos me entregaron una caña semejante a una vara de medir y me ordenaron: levántate y mide el templo de Dios y el altar y da cuenta a los que adoran en él. El atrio exterior del templo excluye lo de la medida, porque se entrega a los paganos que pisotean la ciudad santa 42 meses. 42 meses son 3 años y medio, como lo habíamos visto. O sea, de que van a estar los males por un tiempo en esta tierra. O sea, es algo realista. Esos son esos 42 meses. Enviaré a mis dos testigos que, vestidos con hábitos de penitencia, profetizarán 1260 días. Aquí están enredando. Cualquier romano que leía esto no entendía, ¿no? Él te está hablando de los 42 meses y luego te está hablando de 1260 días, que es lo mismo, 3 años y medio. Y está hablando de dos testigos. Enviaré a mis dos testigos. En la ley, en el Levítico, decía que para que algo fuese creíble, tú tenías que tener 2 o 3 testigos. En este caso, pues, para que toda esta visión es creíble, son 2 testigos. Recuérdense que Jesús siempre llevaba consigo en los momentos importantes de su vida a 3, a Pedro, Santiago y Juan, para la transfiguración, o estaba orando en el huerto de los olivos, etc. O sea que esto es algo que está atestiguando, por eso que llaman ahí los 2 testigos, por ley, que están atestiguando de que esta visión es cierta. Son los olivos y las 2 lámparas que están ante el Señor del mundo. Si alguien intenta hacerles daño, echarán por la boca un fuego que consumirá a sus enemigos. Así ha de morir quien intente hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no llueva mientras ellos profetizan, y poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y poder sobre la tierra para herirla con plagas cuando quieran. Cuando terminen su testimonio, la fiera que sube del abismo les declarará la guerra, los derrotará y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la calle de la gran ciudad que lleva el nombre simbólico de Sodoma y Egipto, donde fue crucificado su Señor. Durante 3 días y medio. O sea, fíjense, aquí dicen que los 2 testigos, los 2 profetas, conocidos en el Antiguo Testamento, estamos hablando de Moisés y de Elías, serán muertos.
por 3 días y medio. Nuevamente, la mitad de 7. Dale. Durante 3 días y medio, gente de diversos pueblos, razas, lenguas y naciones vigilarán sus cadáveres y no permitirán que los sepulten. Los habitantes del mundo se alegrarán de su derrota y lo festejarán enviándose mutuamente regalos, porque aquellos 2 profetas los atormentaban. Pasados los 3 días y medio, el aliento de vida de Dios penetró en ellos y se pusieron en pie. Los que lo vieron se llenaron de terror y oyeron una voz potente del cielo que decía: suban acá. Subieron en una nube al cielo mientras sus enemigos los miraban. En aquel momento sobrevino un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y murieron en el terremoto 7,000 personas. Los restantes se atemorizaron y confesaron la gloria de Dios del cielo. Pasó el segundo ay, mira que pronto llega el tercero. Se dieron cuenta que después de 3 días y medio, más o menos con el que es la mitad de 7, además, los 2 profetas que están profetizando y que tan mal está cayendo al imperio, obviamente son muertos. Y a los 3 días y medio son resucitados. Pasados los 3 días y medio, el aliento de vida de Dios penetró en ellos y se los elevó al cielo. El movimiento del cielo y la tierra, el cielo y la tierra. Dios siempre interfiriendo, no, Dios siempre estando presente en la historia del pueblo oprimido. Estos 2 que son muertos son resucitados. Están siguiendo el camino de los mártires, están siguiendo el camino de Jesús y la gente queda aterrorizada. Vamos a ver ahora la 7ª trompeta. Versículo 15. Versículo 15 del capítulo 11. Tocó el 7º ángel su trompeta. Entonces resonaron grandes voces en el cielo. Ahora el mundo ha pasado a ser reino de nuestro Dios y de su Cristo. Sí, reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron para adorar a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has empezado a reinar valiéndote de tu poder invencible. Las naciones se habían enfurecido, pero tu enojo las sorprendió. Ha llegado el momento de juzgar a los muertos, de premiar a tus siervos, los profetas, a tus santos y a cuantos honran tu nombre, ya sean grandes o pequeños, y de destruir a los 3 que destruyen la tierra. A destruir a los que destruyen la tierra. Okay, entonces ahora el santuario de Dios en el cielo, y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Se produjeron relámpagos, fragor y truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Okay. ¿Por qué se vio el arca de la alianza? El arca de la alianza después del destierro a Babilonia. Cuando los babilonios invaden Jerusalén, el arca de la alianza se pierde. Y entonces dentro de la cultura judía se sabía que el arca de la alianza Dios se la había llevado y que iba a aparecer el día de que el juicio de Dios o que el reinado de Dios iba a aparecer sobre esta tierra. Por eso aparece el arca de la alianza. Y luego entonces vamos a ver ahora, hay un intermedio. Hay un intermedio. Nuevamente, después de los 6 sellos, vimos el intermedio de los 144,000 elegidos. Y ahora vamos a ver otro intermedio que es el capítulo 12, y es la lucha entre el pueblo de Dios y el dragón. Capítulo 12. ¿Quién lo quiere leer? Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Okay. Y la mujer dio a luz.
disculpa Irma, ¿quién es el dragón? El Satanás. El mal, sí. Satanás, Ajá. la serpiente. ¿Quién es la mujer? Esta mujer famosa, revestida del sol, la luna bajo los pies y las 12 estrellas, representa A María. bueno, a María posteriormente, pero ahora mismo está representando A la Virgen. al pueblo, A la iglesia. a la iglesia, al pueblo de Israel, que va a dar a luz a su Mesías. Y el dragón lo quiere devorar, pero el dragón no se quiere devorar a la mujer, el dragón quiere devorar al niño. Vamos a seguir. La mujer dio a luz un hijo varón que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Ok, ahí Mientras- está, discúlpenme, ahí está la explicación de la exégesis del por qué esta mujer originalmente no está concebida como María, porque esto es el momento donde ya Jesús está glorificado y está entronizado. Fíjense que Dios se lo lleva automáticamente al cielo para protegerlo de las fuerzas del mal. O sea que cada vez que te van a proteger de las fuerzas del mal, eres llevado al cielo. Seguimos. Mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Allí la alimentarán durante 1260 días. ¿Cuánto es 1260 días? 3 años y medio. 3 años y medio, la mitad de 7. Va a pasar un tiempo. ¿Ok? Entonces ahora va a haber una guerra de 2 tríos. Hay un trío del bien y un triunvirato del mal. Vamos a ver qué pasa con esta guerra que nos recuerda el libro de Daniel. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Oí entonces una fuerte voz en el cielo que decía: por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, pues echaron al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero, con su palabra y con su testimonio, pues hablaron sin tener miedo a la muerte. Por eso, alégrense cielos y los que habitan en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes, y grande es su furor al saber que le queda poco tiempo. Ok, entonces en el cielo el dragón es arrojado del cielo, o sea, las fuerzas del mal, Satanás es arrojado del cielo por Miguel y sus ángeles. Y entonces cae en la tierra y en el capítulo 13, tú nos recuerdas del Génesis, ¿qué pasa? Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz al varón. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para que volara al desierto, a su lugar. Allí será mantenida lejos del dragón por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que la arrastrara. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer. Abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús, y se quedó a orillas del mar. Ok, entonces vemos que el mal, aunque ya es arrojado del cielo, está en la tierra y está todavía entonces correteando a todos estos mártires. Dijimos que habían 2 triunviratos. Por un lado estaba Miguel con la mujer y su hijo, y por otro lado está la serpiente que es arrojado en la tierra, y ahora vamos a ver a sus 12 secuaces, y con eso vamos a terminar por hoy. Capítulo 13. ¿Quién quiere leer el capítulo 13? Que estos son los aliados del dragón o de la serpiente o de Satanás o del diablo. Entonces vi una bestia que sube del mar. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 coronas en los cuernos y en las cabezas un título que ofende a Dios.
La bestia que vi se parecía a un leopardo, aunque sus patas eran como las de un oso y su boca como de un león. El dragón le entregó su poder y su trono con un imperio inmenso. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces la tierra se maravilló siguiendo a la bestia. Se postraron ante el dragón que había entregado el poderío a la bestia y se postraron también ante la bestia diciendo: ¿Quién hay como la bestia? ¿Quién puede competir con ella? Se le concedió hablar en un tono altanero que desafiaba a Dios y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Quiere decir que durante un tiempo vamos a tener a esta bestia que ahora la vamos a identificar, a la cual, o sea que Satanás está actuando a través de 2 bestias. Ahora vamos a descubrir quiénes son estas 2 bestias por un tiempo de 3 años y medio, nuevamente. Por un tiempo. Abrió pues su boca para insultar a Dios, insultar su nombre y su santuario, es decir, a los que habitan en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la van a adorar todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que está destinado a la cárcel irá. El que está destinado a morir a espada morirá. Esta es la hora de la perseverancia y de la fe para los santos. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón. Esta segunda bestia está al servicio de la primera y dispone de todo su poder y autoridad. Hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal ha sido curada. Realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego al cielo, a la tierra, en presencia de toda la gente. Ya, lea un segundo. Dale, Mary, ya activa tu audio. Por medio de estos prodigios se le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, engaña a los habitantes de la tierra y los persuade a que hagan una estatua en honor a la bestia que después de ser herida por la espada se había recuperado. Se le concedió dar vida a la estatua de la bestia. No, vaya para allá, vaya. Bueno, otro que siga. ¿Quién sigue? Claudia. No sé, estamos en el versículo 16 del capítulo 13. Sí. Más hizo Vale. que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podría comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre del monstruo o el número de su nombre. Aquí se verá la sabiduría. El que entienda, calcula el número del monstruo, que es el número del hombre. Ese número es el 666. Ok, lo vamos a dejar hasta ahí. Fíjense, aquí tenemos la serpiente. Satanás actúa a través de 2 bestias. Una bestia de 2 fieras o de 2 bestias. Una viene del mar. El mar representa el mal. Esa bestia es Roma. Y la otra bestia tiene 2 cuernos de cordero. Esos son los falsos profetas. Son los que están atrás de la maquinaria propagandística del imperio. Quiere decir que hay un triunvirato, por un lado, que es del bien, donde está la mujer, el niño, que es Jesús, y Miguel. Y acá tenemos entonces a Satanás, que está con estas 2 fieras, una que representa a Roma, al imperio romano, al cual le permitieron hacer la guerra a los santos, vencerlos, autoridad sobre toda raza, los adoraban los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban registrados o no estaban marcados. ¿Ok? Y luego vi a la otra fiera que estaba, que dependía de la primera y que le hacía caso a la primera, y a todos pequeños, y aquí está en el verso 16, dice, hace que le pongan una marca en la mano derecha o en la frente, tal cual como les dije que estaba en el Deuteronomio, que tenían que ponerte lo que piensas
o lo que vas a hacer. ¿Ok? Y esa marca de la bestia aquí dice claramente en mi Biblia dice, aquí se pondrá a prueba el talento. El que tenga inteligencia que calcule el número de la bestia. El número es de una persona y equivale a 666. Para los judíos que estaban muy acostumbrados a jugar con los números, recuérdense que en el Evangelio de Mateo hay 14 generaciones que se repiten y el número 14 representaba el nombre de David. Para los judíos que estaban muy acostumbrados a estos símbolos, fíjense dentro de la narración cómo le van cambiando. De 3 años y medio le van cambiando a meses, luego le van cambiando a días, luego le van cambiando a tiempo, luego regresan a meses. O sea, un romano que le caía este libro en sus manos no sabía de qué están hablando. Y esa era la idea. Entonces, está claramente aquí puesto para aquellos que les gusta ver Damien o ese poco de películas. Repito, aquí se pondrá a prueba el talento. El que tenga inteligencia, que calcule el número de la bestia. Es el número de una persona y equivale a 666. Así que tienes que calcular ese número. Es el número de la bestia, es el número de una persona. Ese 666 es Nerón. Y como les dije, había una tradición muy popular en aquella época que Domiciano era la reencarnación de Nerón. O sea, el perseguidor de los cristianos como era Nerón en los años 50, pero peor. O como digamos por ahí, Domiciano era Nerón en esteroides. Estaba persiguiendo a toda esta gente en Asia Menor. ¿Y por qué estaban persiguiendo a toda esta gente en Asia Menor? Porque Domiciano se había declarado Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Dios al cual tenían que adorar, y los cristianos y la forma de ser de los cristianos representaba un peligro o una subversión en contra de esto que Domiciano quería. Ahora, Domiciano no fue al Asia Menor a corretear y a matar mártires y demás, sino que lo hacía a través de sus secuaces, que es la segunda fiera o la segunda bestia. La segunda bestia es la de la propaganda y la que lleva a cabo pues los recados de la primera bestia. La primera bestia, el que tiene inteligencia, que calcule el 666, y ese 666 en algunas Biblias dice 616, porque en ambos casos es el nombre de Nerón, o en griego o en latino. Preguntas, que yo sé que este tema puede ser. Por eso les di el cuadernillo del profesor Alegre para que luego ustedes ahora en el receso lo lean con calma y demás. No vimos la liturgia en esta última parte, porque siempre hay una liturgia. Vamos a leer el capítulo 14 y el versículo 1 al 5. 14, 1 al 5. Y ahí terminamos. Sí. Vi al Cordero que estaba en el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban su nombre, y el nombre del Padre grabado en la frente. Oí un ruido en el cielo como ruido de aguas torrenciales, como ruido de muchos truenos. El ruido que oí era como el de muchos arpistas tocando con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender al cántico fuera de los 144,000 rescatados de la tierra. Son los que no se han contaminado con mujeres y se conservan vírgenes. Estos acompañan al Cordero por donde vaya. Han sido rescatados de la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no hubo mentira, son intachables. O sea que todas estas calamidades que están sucediendo no le están sucediendo a estos 144,000 o a toda esta gran multitud que ha sido marcada por el Cordero,
y que están junto con Él y que han sido salvados desde el principio. Vamos a dejarlo aquí en el medio y vamos a... Preguntas, sí, ¿cómo no? ¿Qué es lo que quieres decir cuando dices no hemos leído la liturgia? O sea, después de cada septenario, siempre hay una liturgia. Este es un cántico litúrgico, el que acabamos de leer, de cómo la iglesia está junto a Dios en el cielo. Igual que que lo leímos después del primer septenario, de las 7 cartas, después que lo leímos de los 7 sellos, y ahora lo estamos leyendo después de las 7 trompetas en el interludio. Estamos viendo cómo los salvados, esos 144,000, siempre han estado protegidos, pero en el cielo. En el cielo, los mártires, etcétera, la iglesia con Dios. Y ahí es cuando el argumento de Scott Hahn es que la iglesia, que el cielo baja o la tierra sube, y nos juntamos con ellos durante la liturgia. Es un libro que es para ser leído en la liturgia. Ahí cuando hay música, cantan un cántico delante del trono, de los 4 vivientes y de los ancianos, que son los 24, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, o sea, toda la alianza, toda la iglesia, todo el pacto, los 2 pactos. No sé si me expliqué. Acuérdense que este es un libro altamente simbólico, hay que leérselo unas 24 veces para ya poder digerir bien, pero ya una vez que uno tiene las claves de interpretación y que tiene los símbolos y lo que significan los símbolos, pues ya vamos entendiendo que es un libro que habla que el que anda mal y el que anda oprimiendo va a terminar mal. Ya vamos viendo cómo el libro se va repitiendo, y en el centro, que es la parte importante, la de la movilización, hay que permanecer fieles al Cordero, ser parte de esos 144,000, que es esa gran multitud que está con el Cordero y que conservan con mujeres y se conservan vírgenes, o sea, que se conservan, dijimos que la figura de la ramera o de la prostituta era el que estaba adorando otros dioses, otras figuras, a la bestia pequeña, a la bestia grande, etcétera, ¿no? Entonces, estos se han mantenido vírgenes, o sea que se han mantenido estrictamente adorando al Cordero y lo acompañan por donde vaya. Jorge Luis, una pregunta. Sí. Si tuviésemos que tratar de interpretar en cuál de los sellos estaríamos viviendo en estos tiempos, ¿qué tú dirías? Que ese libro fue escrito para esa época, y entonces los sellos es una secuencia que se le está dando a las iglesias, a la totalidad de las iglesias de ese tiempo, que son, él escoge 7, pero 7 es un número simbólico, le está hablando a la totalidad de las iglesias, y le está diciendo lo que va a suceder a la gente que está con el imperio, a la gente que es del imperio, o a la gente que está con el imperio, que están oprimiendo a las personas que están marginadas, que están volviéndolas cada vez más pobres y demás, pero que al final Dios va a ser el Dios triunfador, la iglesia triunfadora. Pero durante un tiempo, estos males van a estar presentes en la tierra. O sea, no hay que leerlo fuera del contexto histórico en el que fue escrito. No sé si me expliqué, Ramón. Sí, o sea que digamos no podemos interpretar esos 7 sellos como distintas épocas de la historia del mundo, y que no podemos ubicarla en el tiempo en los que estamos ahora o en los que estaremos en el futuro. No. O sea, hay interpretaciones que interpretaciones equivocadas de que han dicho que la historia de la iglesia tiene 7 etapas y que estamos viviendo algunas de esas etapas. No. Pero lo que sí podemos interpretar hoy a la luz de esto es que el hombre es el único que se tropieza con la misma piedra 1000 veces y no aprende. Así que nosotros hemos visto esto, y esto
esto está aplicado al Imperio Romano, pero luego lo aplicamos al Imperio Español, lo aplicamos al Imperio Ruso, al Imperio Nazi, y todos los imperios, o sea, todos los imperios que han nacido van a sufrir lo mismo que se le está diciendo o que se está profetizando aquí. Y no porque el profeta sea adivino, sino porque llevar un patrón de conducta lleva unas consecuencias, ¿no? Es como que hoy en día, pues digamos que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo con la Tierra, el día de mañana vamos a acabar con la capa de ozono. No es que seamos adivinos, pero estamos denunciando algo que estamos haciendo mal y que si seguimos haciendo mal, parará mal. Lo que pasa es que para el género apocalíptico, que es bastante realista, y hemos visto que a lo largo de la historia, cuando lo seguimos aplicando a los diferentes imperios que vinieron después del Imperio Romano, o sea, nadie podía pensar que el Imperio Romano iba a caer en el año 96, como está escrito, o cuando se termina de escribir el Apocalipsis. Es como nadie pensó que los rusos iban a caer, y nadie pensó que los americanos en algún momento van a caer. No hay imperios que duren por siempre. Siempre durarán un tiempo, 3 años y medio. Ese es el número figurado. Y para que no adivinaran el tema, pues lo van moviendo simbólico. Pero claro, esta realidad, como cuando vimos la lectura porque sería bueno regresar y leer en el capítulo 1 el mensaje que Jesús les manda a las 7 iglesias, o sea, a la totalidad de las iglesias, y vamos a ver que actualmente estamos viviendo la misma realidad. ¿Okay? Y actualmente estamos viviendo la misma realidad, porque si queremos simplificar esto, el hombre siempre tiende al primer pecado que se denuncia en el Génesis. El hombre quiere ser Dios. Y el hombre se quiere hacer dioses a su imagen y semejanza. Y cada vez que eso ocurre, la perfección de la creación, y después vamos a ver cómo se representa la perfección de la creación con el cielo nuevo y la tierra nueva al final del libro del Apocalipsis, esa armonía inicial se rompe. Y cuando vamos viendo el Apocalipsis, no van narrando, pero ya como una interpretación secundaria, la historia de la Biblia. Dios hace el mundo y vio que todo era bueno. Pero luego el hombre quiere ser Dios. La serpiente, el demonio, el dragón, tienta al hombre y el hombre quiere ser Dios. Y al hacerse Dios, se rompe esa armonía, sales del paraíso y automáticamente sientes vergüenza, te ves desnudo. Capítulo siguiente nos narran entonces que los hermanos se matan entre sí. Capítulo siguiente nos narran que hay una maldad completa en el mundo, que Dios decide arrasar con la humanidad a través de un diluvio y solamente salvar a un resto. Y luego el hombre no aprende y quiere ser Dios otra vez, y entonces eleva una torre y la quiere elevar hasta el cielo y volver a ser Dios. Estamos hablando de la torre de Babel. ¿Y qué hace Dios? Les destruye la torre y los pone a hablar en lenguajes diferentes, totalmente lo opuesto del que el día de Pentecostés, cuando el Espíritu baja y todos nos entendemos. Luego ahí entonces entramos en los patriarcas y en la promesa hecha a Abraham, la primera alianza: te voy a dar una tierra, te voy a dar una descendencia enorme y vas a ser padre de un montón de... Pero ¿qué pasa? El pueblo no entiende. Y el pueblo automáticamente sale de Egipto, donde está denunciando que está siendo oprimido por el faraón, por los egipcios. Luego ellos mismos formarán un reino, y ese reino, después de Salomón, por los altos impuestos, que lo estamos viendo aquí con los romanos, estamos haciendo o retrotrayendo una denuncia que se le hacía a Salomón, y el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur, porque suben los impuestos, se privilegian unos pocos, se marginan un montón de personas, y en retrospectiva se dice que Salomón se pervirtió porque estuvo con mujeres extranjeras. O sea, que Salomón se prostituyó en el lenguaje bíblico. Salomón comenzó a adorar dioses fuera de Yahvé. Y ahí es cuando se rompe toda la armonía. Entonces, el Apocalipsis es un libro que
muy probablemente lo decidieron para cerrar la Biblia porque la resume. Y el resumen es ese, es un resumen sencillo. Cuando el hombre quiere ser Dios, va a terminar mal. ¿Por qué? Porque no va a tener el evangelio, no va a tener el camino, la verdad y la vida que es Cristo para guiarte por el camino, como le dice el Salmo 1, del que cumple la ley del Señor de noche y de día, que es árbol, que es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo. No, coge el otro camino y el otro camino siempre te va a llevar a ese camino donde eres paja llevada al viento que será quemada. Entonces, como la lectura de hoy, frío o caliente, no hay tibios. Los tibios serán arrojados fuera y la palabra es fuerte, serán vomitados. Es la expresión que se utiliza simbólicamente. Esa es una lectura del Apocalipsis y es una progresión de viendo cómo el mal va a pasar un tiempo, no se van a arrepentir, le dan todo tipo de oportunidades, pero Dios cuida a su iglesia. En los intermedios, litúrgicamente, se une el cielo y la tierra en la liturgia para poder entonces no ir con el dicho ese que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y vamos a ver cómo entonces al final Dios es el vencedor de la historia, pero porque nos da la libertad, deja que nosotros querramos ser dioses y al ser dioses oprimamos a otras personas, porque no hay otra forma. Cuando uno rompe el triunvirato de amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, se rompe la armonía inicial de la creación. ¿Alguna otra pregunta? Luis, yo quería saber. Dígame. Siga, Laura, siga usted. Gracias. Creo que sí, que tenemos mucho tiempo mal entendiendo el Apocalipsis como que si fuese realmente el fin de todo para siempre. Y cada generación dice, están pasando tantas cosas malas que ahora sí es verdad que nos vamos a morir todos, se acabó todo el mundo. Y resulta que, según entiendo, es como algo cíclico, generaciones y generaciones que se equivocan. Actualmente vivimos dictaduras, injusticias, etcétera, y quizá eso va a seguir presente. Y no sé si al transcurrir muchos años, pues se vaya limpiando un poco esto hasta que la mayoría de las generaciones hayan quizá captado el mensaje y sea realmente un mundo más fraterno y que haya, o sea, que el mal sea menor. No sé si esto se puede entender así. Eso es lo que va a decir el libro hacia el final, ¿no? Que el mal será atado durante 1000 años, que es un número simbólico, donde reinará el bien, etcétera. Pero nuevamente el libro se está refiriendo a los cristianos del Asia Menor del siglo I. Pero nuevamente, todos los imperios y todos estos males han sido cíclicos una y otra vez, y por eso es que este libro es un libro interesante en el sentido de que es aplicable a todos los siglos posteriores. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de literatura porque este tipo de literatura termina como en el siglo II. No estamos nosotros acostumbrados a un tipo de literatura simbólica, pero definitivamente las personas que son como esos dos testigos, las personas que denuncian el mal, terminan muertos. Ahí tenemos a Monseñor Romero en El Salvador. Monseñor Romero estuvo predicando no durante 3 años y medio, durante un tiempo, fueron 3 años, y después de los 3 años, el poder militar terminó con él. ¿Okay? Y él resucitó en el pueblo, y al final del día, esa forma de vivir cayó. Siempre termina, pero siempre va a estar presente durante un tiempo, esos 3 años y medio que representan un tiempo. Y el libro te está llamando una y otra vez a la esperanza, que al final Dios va a triunfar. Mantente firme en la fe. Dios protegerá a sus 144,000, o sea, a su iglesia. ¿Okay? Pero
tú estás viviendo en este mundo y pagando parte de las consecuencias de todas esas injusticias. Por eso lo que hay que hacer es denunciarlas, y para eso hay que ser valiente. Por eso es que habla que cuando te comes el libro, que es el Evangelio, y vas a denunciar todas estas cosas, al principio te sabe dulce, pero después te sabe amargo. Te sabe amargo porque definitivamente que las fuerzas que dominan no te van a hacer la vida fácil, te van a hacer la vida amargada. Cierto, Por eso, gracias. la literatura... Jorge Luis, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Jorge Luis, entiendo que dice que el Apocalipsis está escrito para el Asia Menor. Del siglo I. Del siglo I. O sea, el Apocalipsis no tiene nada que ver con nosotros ahora en el siglo en que vivimos. La intencionalidad del autor no tenía nada que ver con ninguna generación posterior. De hecho, ni siquiera el autor sabía que el escrito que él había hecho para las iglesias del Asia Menor, para que fuese leído en la liturgia de la totalidad de las iglesias del Asia Menor durante la época de Domiciano, iba a formar parte del canon de la Biblia y lo íbamos a estar leyendo nosotros en los siglos posteriores. O sea que nosotros no tenemos que ver nada con sellos, caballos, trompeta, nada de eso. Nosotros, el libro no fue escrito para nosotros. La intencionalidad del autor fue para un momento específico de la historia, cuando Domiciano estaba persiguiendo a las comunidades para que las comunidades cristianas se mantuvieran firmes en la fe y no estuviesen diciendo o no estuviesen profesando lo más fácil que era decir, hey, ¿sabes qué? Domiciano es Dios y nos vamos a unir con las fuerzas imperialistas. Lastimosamente, el hombre no aprende. Y entonces esto se ha seguido repitiendo, se había repetido hacia atrás y se sigue repitiendo hacia el futuro, y yo creo que el vaticinio más probable, sin ser profeta ni adivino, es que se seguirá repitiendo. O sea que va a existir por los siglos de los siglos, hasta que el fin del mundo. Hasta que venga el juicio final, porque va a haber un juicio final Claro. en algún momento. El libro no está prediciendo cuándo. No es la intención del libro, porque es que lo que pasa es que como un libro tan simbólico ha sido muy usado durante mucho tiempo para escribir libros, para hacer películas, porque un libro sensacionalista, ¿no? Hay los llamados mileniaristas que piensan que hay 1000 años y que han fallado un montón de veces en sus predicciones de cuándo termina el mundo, porque comienzan a calcular esos años. Bueno, ya creo que ha habido como 6 o 7 predicciones fallidas. Y lo fallido es que nuevamente, cuando nos vamos al texto, esto es un texto que alguien escribe a final del siglo I, posiblemente esto pasa por un par de manos, que se escribe, comienza con Nerón, se termina con Domiciano, del año 50 al año 90 y pico, y se le está hablando a las iglesias del Asia Menor, que son las que están más perseguidas en la época de Domiciano, para consolarlas y para darles una esperanza que al final el Cordero vencerá. Nuevamente, él nunca pensó, al igual que los otros escritores bíblicos, que esos escritos iban a ir a parar en nuestro texto bíblico. Ni Pablo con sus cartas, ni ninguno de los evangelistas, ni los que pasaron y escribieron el libro de Isaías, el primero, el segundo, el tercer Isaías, eran escritos para ser leídos en sus tiempos. Pero es palabra de Dios, y es palabra de Dios viva, y esta palabra de Dios nos interpela hoy, no en el mismo sentido de la época, pero esta palabra tenemos que traerla viva hoy y decir, bueno, estamos denunciando lo que tenemos que denunciar, estamos denunciando la fuerza que están oprimiendo y que están empobreciendo a la gente, que está dejando a la gente sin comer, etcétera, 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 ¿no? Claro. Entonces, toda esa gente que dice que vamos por el sello 1, por el sello 2, por el sello 3, por el sello 4, por el caballo, todo eso es puro cuento. Todo eso es puro cuento. Es una mala interpretación. Una mala interpretación. 7 sellos es un libro que está completamente cerrado, perfectamente cerrado. Y el único que lo puede abrir es alguien que tenga perfecto conocimiento, que es el Cordero.
Así que el que abre el libro es Jesús. Así que a él es el que hay que seguir para poder saber qué es lo que está escrito ahí. Muchas gracias. No, ¿cómo no? Una preguntita, Juan Luis. Cuando escribe que está Dios rodeado de 24 tronos, que son los 24 ancianos. Correcto. Representan los ancianos. Los 24 representan la totalidad de la iglesia, la totalidad de la alianza, la antigua alianza y la nueva alianza, que son 12 y 12. 12 por el Antiguo Testamento, 12 por el Nuevo, por los apóstoles. Y los 4 vivientes. Bueno, 4 es, el número 4 es simbólico, ¿no? Es lo que representa, digamos, los puntos norte, sur, este, oeste, exactamente. Y de ahí de eso, los 4 seres vivientes es que sale de ahí, después se le da a los evangelistas ese animal y el humano. Exactamente, ¿sí? De ahí salen los animales y el humano de los evangelistas. Por eso es que Juan está representado como un halcón, como un águila, el otro tiene un toro, Lucas, no me acuerdo, un buey, el otro tiene una figura humana, creo que ese es Mateo, si mal no estoy. Pero bueno, cada evangelista está representado por uno de esos 3 animales o del ser humano. Pero eso lo hace la iglesia después, no fue la intención. No, eso lo hace la iglesia posteriormente. Así como ver, por ejemplo, a María en la figura de la mujer, exacto, con las 2 estrellas, se ve, los padres, o sea, después de que se cierra el canon en el año 100, 120 y pico, los padres apostólicos y los posteriores, bueno, en los posteriores se comenzó a ver a María aproximadamente como en el siglo IV. ¿Ok? Y que es una buena interpretación también, ¿no? La Virgen que es cuidada del mal, porque siempre se había interpretado a María como la nueva Eva, y en el Génesis habían dicho de que Dios había puesto enemistad entre la mujer y la serpiente, porque la serpiente lo había engañado y ella le tratará de morder el talón, pero ella le estará pisando en la cabeza. Entonces, María, ya vista desde un punto de vista cristiano, es vista como la nueva Eva, pues es vista como esta mujer que obviamente pues María llevó a Jesús en su vientre, pero llevó a Jesús en tanto cuanto la palabra se hizo carne. Lo que pasa es que en el texto, ese niño que nace automáticamente es elevado al cielo. O sea, ese ya es Cristo resucitado, ese es el Cristo glorioso, el Cristo de la fe. Ya no es Jesús, es el Cristo. Disculpa, José Luis, dijiste que el canon se cierra ¿para qué año? Ok, bueno, mira, ese es otro tema. A ver, realmente podemos decir que el canon, como lo conocemos hoy en día, es bien tardío. Se cierra en el Concilio de Trento, en el siglo XV. ¿Ok? Pero ya hay un canon bastante como lo conocemos, no completo, pero bastante como lo conocemos hacia finales del siglo II. Ok. ¿Ok? Y se utiliza un criterio muy sencillo. 1, la antigüedad de los textos, y 2, la relevancia que tenían los textos dentro de la iglesia, o sea que los textos estaban siendo leídos en la iglesia. Por supuesto que como se impusieron las iglesias paulinas, pues habían 14 cartas que se le atribuían a San Pablo. Se conservaron en el canon. Resulta que 7 son realmente, ya después de mucha investigación, 7 son realmente de Pablo, 6 son de discípulos de Pablo, y sabemos que la carta a los hebreos no es ni de Pablo ni de discípulos de Pablo. Pero la Biblia sigue una estructura numérica judía, porque la Biblia tiene 4 evangelios, tiene 7 cartas de Pablo y 7 cartas atribuidas a Pablo, 7 y 7, y luego tiene 7 cartas apostólicas,
que son la primera, segunda y tercera de Juan, la primera y segunda de Pedro, la de Judas y la de Santiago. Son las 7 cartas apostólicas. Y luego tenemos el Apocalipsis, que habla de siete cartas más. No es casual, ¿no? Pero bueno, el canon se cierra finalmente en Trento. Ya después de la Reforma, que se vuelve al canon hebreo, los protestantes, el canon hebreo, recuérdense que no tiene los libros deuterocanónicos en el Antiguo Testamento, los que habían sido escritos en griego, y luego en Trento la Iglesia Católica responde a todo lo que se dijo en la Reforma. Se llega a una especie de compromiso porque hay ciertos libros que estaban aceptados que luego los sacaron. Por ejemplo, los libros de los Macabeos eran 4, quedaron 2, pero el canon se cierra en Trento, como lo conocemos hoy. Ok, gracias. Sí, cómo no. Ok, ¿alguna otra pregunta? Vieron que este es el libro de que más interés despierta. Vamos por la mitad, ¿no? Pero ya por lo menos van a poder decir, lo leí, vi los símbolos, ya no me causa terror en la noche. Díganme. Tengo una curiosidad nada más. El color rojo que mencionas en el Apocalipsis y el verde también, pues porque creo que es verde, amarillo, la muerte. ¿Por qué en la iglesia usamos esos colores para algo totalmente diferente? O sea, ¿no consideraron eso? No, ya eso viene, acuérdate que eso viene muy posterior, eso lo vamos a ver en eclesiología. Estos son los colores simbólicos, o sea, que tenían un valor, un significado como símbolos en el siglo I para el judaísmo. Ya después la iglesia, posteriormente, dentro de su liturgia, irá tomando decisiones que no corresponden al siglo I. Y una de esas, y no se me escandalicen, por favor, pero el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación, es del siglo XIII. Así que yo estaba molestando el otro día a mi profesor, el padre Aguirre, y le dije que San Agustín está condenado porque nunca se confesó. Y me dijo, oye, pero si la confesión no existía. Digo, bueno, pues, la confesión es del siglo XIII. La iglesia posteriormente, movida por el Espíritu Santo, ha ido poniendo cosas que no estaban en el siglo I. Y que de eso nos podemos quedar hablando un montón, pero no me quiero meter en problemas yo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Así que sí, en el siglo I significaba la muerte. Ya después eso tiene el púrpura, etcétera, tiene sus significados litúrgicos, pero son muy posteriores. No había iglesia. Aquí le atribuyen, por ejemplo, a la ramera de Babilonia, de las 7 colinas que vamos a leer más adelante, que es claramente Roma, al Papa. No había Papa en el siglo I. No había Papa. La famosa figura del obispo de Roma ni existía en el siglo I. Pedro estuvo por Roma y lo mataron en el 50 y pico. ¿Okay? O sea que Pedro no es que fue obispo de Roma y que fue el primer papa y que tenía un papado. No. Si ustedes se van a la historia de la iglesia y comienzan a ver y pongo entre signos, entre comillas, los obispos de Roma, que va Pedro, Lino, Cleto, San Clemente, todos viven muy pocos años y mueren mártires. ¿Okay? Así que no hay, esto del papado es muy posterior. Así que esa interpretación que le dan muchos hermanos de las iglesias separadas, que el papa está en el Apocalipsis, no había papa y ni siquiera había obispos de Roma en aquel entonces. ¿Alguna otra pregunta? Listo, muchas gracias, muy interesante. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? Bueno, nos vemos entonces el próximo martes, si Dios quiere, y vamos a terminar el libro y con eso vamos a terminar este ciclo. ¿Ok? Pasen buenas noches, cuídense. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Jorge Luis.
Chao, gracias. Buenas noches, gracias. A ustedes.